Bueno, entonces como decíamos, damos un salto de 21 siglos, me parece, del siglo VIII antes de Cristo al siglo XIII. Entonces, entre medio han pasado muchas cosas. Por lo que se refiere a la literatura, tenemos toda la tragedia griega y la comedia griega, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, toda la literatura romana, Virgilio, Horacio, Ovidio, etc. Y la literatura medieval, que quizá una de las cumbres son los cantares de Gesta. Pensemos en el poema del Mío Cid para la literatura española, la canción de Rolando en la literatura francesa, antes Beowulf, que es un primer obra épica que hablan del fundamento de la tradición literaria inglesa, y todos los ciclos míticos del rey Arturo, del Santo Grial, etcétera, que han dado pie a mucha literatura moderna, contemporánea. Pensemos en Walter Scott, el autor de Ivanhoe, y tanta novela que hoy se lee mucho, se llama novela gótica, ¿no? Gótica medieval, con muchos elementos de esta tradición legendaria. Pero bueno, nos colocamos ya en el siglo XIII. Para quienes hayan venido a otros siglos, es el siglo de oro de la teología y filosofía medieval. Es el siglo, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino y de San Buenaventura, de las universidades que surgen en este siglo, de las catedrales góticas, y también es el siglo de Dante Alighieri, que nació en el año 1265. Su familia era de Abolengo, nació en Florencia y era de tradición güelfa. Vamos a explicar un poquito el contexto histórico de Dante. Estamos en un momento de las luchas entre el papado y el imperio. ¿Qué imperio? El Sacro Imperio Romano Germánico. La península itálica estaba dividida en diversos ducados, marquesados, reinos, etc. Y habitualmente los dos grandes partidos políticos, hablando de una forma anacrónica, eran los güelfos y los gibelinos. Los güelfos eran los que apoyaban al Papa, también no solo al Papa en su poder espiritual, eso todo el mundo era católico, sino el poder temporal del Papa, y los gibelinos apoyaban al poder del emperador. Bueno, Dante pertenecía a una familia de tradición güelfa. Cuando tenía 9 años, según narra él mismo, se enamoró de una niña llamada Beatriz, que después se casaría con un miembro de la familia Bardi. Entonces Dante era una persona muy culta, estudió las 7 artes liberales, tal como se organizaban los estudios en esa época, tanto en Florencia como en Bolonia. Cuando tenía 18 años volvió a ver a Beatriz y, nuevamente enamorado, le escribe un primer soneto. Pero en 1290 moría Beatriz cuando tenía 25 años. Entonces, en una de las primeras obras de Dante, se llama La Vita Nuova, dice que no escribirá más sobre esta mujer hasta que no logre escribir lo que nunca se ha dicho sobre mujer alguna. Es decir, no quiere escribirle unos versitos, sino algo que verdaderamente asombre a todo el mundo. La Divina Comedia es lo que escribe para Beatriz, nada menos. Bien, se casa Dante con una señora llamada Gemma Donati, tuvo varios hijos con ella, estaba metido en la vida política de Florencia. Todos estos
Estas repúblicas italianas tenían una vida muy viva, ¿no? Políticamente, muchos partidos. Es lo que pasa en la Italia del 2014 y nosotros venimos de ahí. Entonces, claro, todos estos pequeños reinos o ciudades libres eran relativamente libres porque estaban o bajo la influencia del emperador o bajo la influencia del papa. Entonces hay luchas internas. Al final a Dante lo mandan de embajador a hacer una embajada concreta ante el papa para que proteja Florencia. Mientras tanto, Florencia es invadida por un señor llamado Carlos de Valois, que está variado con el trono de Francia, etc. Cambian los equilibrios políticos y Dante es desterrado de Florencia, con lo cual vivirá 20 años fuera de Florencia y nunca volverá a Florencia, que era la patria de sus amores. Entonces va por distintas ciudades italianas. Algunos dicen que también llegó a estar en París y bueno, finalmente se establecerá en Ravenna, el norte de Italia, donde muere el 14 de septiembre de 1321. Escribió distintas obras, tanto de literatura, poemas o ensayos sobre literatura, la Vita Nuova, de ensayos sobre política, de monarquía, donde habla de lo bueno que sería un emperador que unifique todo, respetando al Papa en lo espiritual, etc. Pero es conocido sobre todo por la Divina Comedia, que escribió completamente en su exilio, durante su exilio. Bien, entonces, ¿qué cuenta la Divina Comedia? Otra vez estamos, igual que con Homero y la Odisea, es el relato de un viaje que hace Dante Alighieri, pero no por este mundo, sino por el submundo o el mundo de arriba, el ultramundo, por así decirlo, en concreto por el infierno, el purgatorio y el cielo. Entonces, es un viaje alegórico donde Dante es guiado por una serie de personajes que son claves para entender el significado último de la Divina Comedia. En concreto, los tres grandes personajes que aparecen son Virgilio, el autor romano, el autor de la Eneida, Beatriz, que es la mujer ideal, la mujer de la cual siempre estuvo enamorado, y San Bernardo, ya en la última parte del cielo, que lo pone frente a la Santísima Virgen, y la Santísima Virgen le concede la posibilidad de contemplar a la Santísima Trinidad. Entonces, es la historia de algo que le pasó a un personaje singular, Dante Alighieri, que se imaginó Dante Alighieri, pero es algo aplicable también a todo el mundo. Todos tenemos una vida después de la muerte, podemos ir al infierno, al purgatorio, al cielo. Por lo tanto, el mensaje que quiere transmitir Dante no es simplemente contar un sueño que tuvo o algo producto de su imaginación, sino que está hablando absolutamente a toda la humanidad. Entonces, decíamos, Dante nace en 1265. La Divina Comedia transcurre, son datos que uno va sacando de la lectura de esta obra, durante la Semana Santa del año 1300, es decir, cuando Dante tenía 35 años. Y los primeros versos de esta obra, los voy a decir primero en italiano, después los traduzco, dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura perché la diritta via era smarrita. Que dice, en definitiva, en la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque perdí la senda recta, el camino derecho.
Entonces, ¿qué significa esto? Que Dante está en la mitad de su vida, tiene 35 años, al llegar a los 70 años en el siglo XIII era un récord, y está perdido. Está perdido porque está desterrado, porque se murió la mujer que le había dado verdaderamente su corazón. Y en concreto en la selva oscura le salen al camino tres animales. En concreto un leopardo, que simboliza la lujuria, un león, símbolo de la soberbia, y una loba, que representa la avaricia. ¿Qué significa? ¿Que Dante era lujurioso, soberbio y avaro? Sí, como todos nosotros. Es decir, es algo propio de la naturaleza humana. Dante es un buen cristiano, tiene una formación teológica notable, es un poema teológico, la Divina Comedia. Entonces nos está contando que en la mitad de su vida está en medio de los pecados, de las miserias que todos tenemos, perdiendo el camino derecho para llegar hacia la salvación. Y entonces, en esa situación existencial, se le aparece, además de estas tres bestias feroces, Virgilio. Entonces, Virgilio es el gran poeta romano. La Eneida ocupa el lugar de la Ilíada y la Odisea en las letras clásicas romanas. Además, Virgilio tiene una serie de obras en donde habla de una virgen que va a dar a luz un niño. Es del siglo I antes de Cristo. Virgilio anuncia una época de paz, siglo I antes de Cristo y siglo I, está en el medio, contemporáneo de Cristo. Y luego los cristianos muchas veces hicieron una lectura de Virgilio como un profeta, por así decirlo. Es el gran canto a la paz de Augusto, que es cuando nace precisamente el Señor. Entonces, Virgilio le dice que lo manda Beatriz, que está en el cielo, porque a su vez Beatriz y Santa Lucía fueron movidas por la Virgen y la Virgen por el Señor para decir: vamos a ayudar a Dante, que está tan mal perdido existencialmente. Entonces Virgilio lo llevará por el infierno, será el guía del infierno. Todo el infierno y todo el purgatorio estará acompañado por Virgilio, y Beatriz encuentra a Dante en el paraíso terrestre, que está en la cima del purgatorio, y será quien lleve a Dante por el cielo, por los primeros cielos, hasta que lo deja con San Bernardo. Entonces, ¿qué representa Virgilio? Dante era un gran admirador de Virgilio. Virgilio representa la recta razón, representa la naturaleza humana virtuosa. No puede representar la vida cristiana, porque Virgilio no es cristiano. Pero Dante se da cuenta, porque era una persona con muy buena formación doctrinal, que para ser buen cristiano primero hay que ser buena persona. Que las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, se apoyan sobre las virtudes humanas. Entonces Virgilio es el representante de la recta razón, que le dará una serie de consejos y le explicará una serie de visiones que tienen tanto en el infierno como en el purgatorio. Los pecados, la lujuria, la avaricia, la soberbia, nos hace perder también la recta razón. El pecado, en cierto sentido, es como una locura. Entonces Virgilio es la naturaleza humana, Beatriz es el alma cristiana, es la gracia, es aquella persona que se entregó a Dios, que está iluminada por la gracia de Dios y por lo tanto puede ser guía para otras personas, ya para llegar al cielo. Y San Bernardo representa la contemplación. Es un santo del siglo XII que es profundamente místico, que además es uno de los doctores de la Iglesia con más devoción a la Virgen. En concreto la Salve, la oración Salve Regina,
se le atribuye a San Bernardo. Por lo tanto, es lógico que sea San Bernardo quien interceda ante la Virgen para que Dante pueda ver a Dios. Entonces, es guiado por estos tres personajes verdaderamente importantes. Una primera consecuencia que se puede sacar de la Divina Comedia es que el amor humano, limpio, puro, lleva necesariamente a Dios. No hay una incompatibilidad entre el amor humano y el amor divino. El amor que tiene Dante por Beatriz es un amor totalmente puro, y será ese amor el que le posibilite llegar a Dios. Pasarán los siglos y a veces el amor humano, cuando se lo diviniza, Dante se da cuenta que Beatriz no es Dios, es el camino que tiene para llegar a Dios. Beatriz, etimológicamente, significa la que hace feliz. Toda esta clase se la dedico a mi madre, que se llama Beatriz. Beatriz, la que hace feliz. Entonces Beatriz hace feliz porque lleva a Dante a contemplar a Dios. Pero pasados los siglos, hay una divinización del amor humano y eso termina mal. Cuando divinizamos algo que no es Dios, eso termina en tragedia. Alguna vez conté en otra de las clases los dolores del joven Werther Goethe, que no veremos en este ciclo. Un chico que está enamorado de una chica, la chica ya está comprometida con otro y se pega un tiro, Werther. ¿Por qué? Pierde toda la esperanza porque había divinizado a su pretendida novia. Entonces el camino, el amor humano bueno, limpio, puro, virtuoso, lleva necesariamente a Dios porque forma parte también del amor divino. Bien, entonces, la estructura de la Divina Comedia es absolutamente monumental. Hay muchas lecturas de este gran poema. Hay toda la simbología de los números. Entonces, los tres números que más se utilizan son el número 3 y 9, que eso es muy teológico. O sea, el 3 es el número de la Trinidad. Dios es uno y trino. El 9 múltiplo de 3. Y después el número 100, que es plenitud. Entonces, el origen de la Divina Comedia era escribir algo que nadie jamás hubiera escrito sobre una mujer. Entonces, no podía Dante escribir un soneto de unos cuantos versos. Son 2 estrofas de 4 y uno de 3, ¿no? Entonces lo que hace son 100 cantos. Cada canto tiene 33 versos. Perdón, la Divina Comedia son 3 partes: infierno, purgatorio y cielo, o sea, el número 3. Cada parte tiene la primera 34 cantos y la segunda y la tercera 33. En total hacen el número 100, que es el número de la perfección. Hay un autor argentino, gran intérprete de la Divina Comedia, que publicó un libro y acaba de ser reeditado, creo que se llama Introducción a la Divina Comedia, que es Jorge Masinghi, editado por Educa, la editorial de la Universidad Católica. Y tiene unas palabras que a mí me gustan mucho. Dice: Dios puede ser adorado con igual intensidad en el oscuro y recoleto rincón de una ermita o en el esplendor deslumbrante de una catedral. El sentido de la catedral no es solo rendirle un tributo de belleza y de magnificencia, es también propiciar que la adoración no esté limitada al acto individual del ermitaño. El ermitaño es el que vive en la ermita, sino que se multiplique en el coro formado por la muchedumbre de los fieles. Dante eligió para la comedia la dimensión de la catedral, porque no quiso escribir una obra lírica, como lo hubiera hecho Petrarca seguramente, destinada a cantar su devoción por Beatriz y la respuesta salvífica que mereció su amor humano. Dante quiso, partiendo de su circunstancia personal,
elevar un canto grandioso destinado a promover y exaltar la redención de todos los hombres. Por eso no le alcanzaba unos versitos lindos, inspirados a Beatriz, sino hizo verdaderamente una cátedra. Perdón, ¿cómo se llama el libro de Macedo? Introducción a la Divina Comedia, me parece. Aproximación a la Divina Comedia. Entonces, explicado la estructura, 3 partes, infierno, purgatorio y cielo, vamos a hablar de la topografía de la Divina Comedia, porque es un viaje que hace por lugares imaginados, evidentemente, por Dante. Entonces, en concreto, el infierno tiene una forma de embudo descendente, estructurada en 9 círculos, 3, 100, 9, que a partir del hemisferio boreal, es decir, el hemisferio norte, llegan hasta el centro de la Tierra. Digo, todo esto, hay gente que piensa que así son las cosas. Piensa que efectivamente el infierno es así, o el cielo está como lo describe Dante, son imágenes poéticas, pero que nos ayudan a imaginarnos algo que es inimaginable. Entonces, vamos a meternos en el infierno de Dante rápidamente. Entonces, se entra en este embudo a través de una puerta, la puerta infernal, donde hay un frontispicio con unos versos muy conocidos. Es algo que todos los niños italianos saben de memoria: per me si va nella città dolente, que era una traducción, siempre las traducciones pierden fuerza. Eso, uno, antes de entrar en la puerta, de pasar por la puerta del infierno, lee: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente. La justicia movió a mi factor, hízome la divina potestad, el saber sumo y el primer amor. Antes que yo no hubieron en verdad cosas creadas, yo soy eterna. Y viene la frase final, que es la más impresionante, en italiano: lasciate ogni speranza voi che entrate. Toda esperanza, los que entráis, dejad fuera toda esperanza. Uno al infierno puede entrar, pero no puede salir, salvo Dante y Virgilio, que viajan por el infierno y después suben por el purgatorio. Se cuenta la anécdota, no sé si será verdad, cuando Miguel Ángel pintó el Juicio Final. Él tenía muchos enemigos, evidentemente, en el Vaticano. Tenía un carácter muy difícil Miguel Ángel, y decidió poner a un cardenal en el infierno, y se veía claramente que era él. Entonces el cardenal fue a decirle al Papa, estaba indignado, que hiciera algo, que le dijera a Miguel Ángel que lo sacara, y el Papa le dijo: es que del infierno no se puede salir. Ahí está: toda esperanza los que entráis, dejad. Entonces oyen los gritos de los primeros condenados, atraviesan un río, que es el Aqueronte, en una balsa llevada por Caronte, que es un personaje mítico, y después van bajando, van descendiendo por los círculos infernales. Yo simplemente les voy a decir quiénes están en cada círculo, quiénes son los condenados, por qué pecado están allí. Bien, entonces, el primer círculo es el limbo. El limbo forma parte del infierno, pero no tienen ningún dolor, tienen una felicidad natural. Son personas que se portaron bien, pero no estaban bautizadas y no podían irse al cielo. Esto es según la teología del siglo XIII-XIV. Hoy en día se puede creer en el limbo, pero no es obligatorio ni muchísimo menos. Creer en el limbo nunca fue un dogma de fe, y da la impresión que la tendencia actual es pensar más en la misericordia de Dios, de tal manera que un niño no bautizado que se muere sin uso de razón, bueno, ¿qué culpa tiene el pobre chico? Tiene el pecado original. Lo más probable es que esté gozando de Dios. Y hay muchos no cristianos que han vivido bien, que han vivido según la ley natural, y que pueden salvarse a través de la Iglesia,
Por lo tanto, todo esto hay que ponerlo en el contexto teológico de su momento. Entonces, ahí está, por ejemplo, Virgilio. En Virgilio están todos los grandes poetas, entre los cuales se mete Dante Alighieri. Dante tenía una autoestima bastante alta. Los nombrados grandes, y yo también soy el sexto o el quinto, ¿no? Bien, famosos filósofos, héroes, etc. Entonces, el segundo círculo es el de los lujuriosos. Entonces vamos de pecados menos graves a más graves. Y esto a alguno le puede sorprender. Dice, pero ¿cómo? ¿Los pecados más graves no son los de lujuria? No, no son los de lujuria. Son los pecados más fáciles de cometer. Es decir, para pecados graves, los más fáciles son los de lujuria. Porque matar a una persona es más complicado, uno puede ir a la cárcel, etc. Pero es mucho más grave matar a una persona. O jurar en falso en un juicio público, etc., ¿no? Entonces son los más frecuentes los pecados de lujuria, pero no son los más graves, lo cual no significa que no sean graves. Bien, entonces los lujuriosos, el tercer círculo, los golosos e intemperantes, los que no viven la virtud de la templanza, el cuarto círculo, los avaros y los pródigos, los que no gastan nada de lo que lo gastan todo, el quinto círculo, los iracundos, el sexto círculo, los herejes, el séptimo círculo, los violentos, el octavo círculo, acá pone rufianes, seductores, aduladores, hipócritas, fraudulentos políticos, malos consejeros, los que han fomentado la discordia, los falsificadores. Está lleno el octavo círculo. Y el noveno círculo, en el fondo, son los traidores, en donde está fundamentalmente Bruto, el que mató a César, pero también está Judas, y en el fondo Satanás, el diablo, Luzbel, como se le quiera llamar. Bueno, entonces es la parte más conocida de la Divina Comedia, la más popular, por así decirlo. Se cuentan un sinnúmero de atrocidades, etc. Y ahí va poniendo distintos personajes. Muchos son personajes de la Florencia que él vivió, parientes, conocidos, enemigos políticos, también personajes de la historia. Lo cual no significa que los que ponga Dante en el infierno estén verdaderamente en el infierno. Por ejemplo, pone en el infierno, dice, el Papa del grande rifiuto, del gran rechazo, que fue el Papa que renunció, no se refiere a Benedicto XVI, sino a Celestino V, porque le parecía que el Papa no podía renunciar. Y sin embargo, pasados los años, Celestino V fue canonizado, y es San Celestino V, con lo cual se equivocó Dante en ponerlo en el infierno. Esto no es una obra teológica, pero no es una obra dogmática. Bien, entonces al terminar el viaje descendente, salen a la luz, ascendiendo por el hemisferio austral. Las últimas palabras del infierno dicen, y vimos nuevamente las estrellas. Las tres partes de la Divina Comedia acaban con la palabra estrellas. Entonces, el purgatorio es una montaña. Esto no es un embudo descendente, el purgatorio es una montaña que se encuentra en las aguas del hemisferio austral y se sube por 7 cornisas, cada una dedicada a las almas que se purifican de un pecado capital, empezando por los más graves. Es al revés que el infierno. El infierno empieza por pecados más leves y va en profundidad. En cambio, acá empiezan por los pecados más graves porque en la cumbre del purgatorio ya es el paraíso terrenal y toca con el cielo. Evidentemente del infierno no se puede salir, del purgatorio todos salen, se purifican de sus pecados y uno está más o menos tiempo. Sí se puede hablar de tiempo porque estamos fuera de este mundo temporal. Entonces, la primera cornisa es la soberbia, la segunda envidia, la tercera ira, la cuarta pereza, la quinta avaricia, la sexta gula y la séptima lujuria. Son los 7 pecados capitales. Y entonces, en la cima del paraíso terrenal se encuentra con Beatriz, que será la guía para el cielo.
Entonces, el cielo son una serie de esferas cristalinas, incorruptibles, muy ligadas a los astros, a los planetas. El primer cielo es el cielo de la Luna, de Mercurio, Sol, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, y el cielo de las estrellas fijas, son 8 cielos. El noveno cielo se llama el Empíreo, ya lo máximo del cielo, superando el Empíreo, se llama la Rosa Mística, que es una especie de anfiteatro donde se contempla a la Santísima Trinidad. Y entonces, en torno a Dios están adorando los ángeles, que se acercan más a Dios según la excelencia que tengan. La Divina Comedia sirve para hacer muchos tratados de teología, tratado de escatología, es decir, lo que hay después de la muerte, también un tratado de angeología. Entonces, de inferior a superior, las categorías de ángeles, según Dante y según la tradición cristiana, y esto puede servir cuando uno va a misa y escucha el prefacio, dice, santo eres en verdad el Señor, y dice, se alaban los ángeles y los arcángeles. Bien, entonces, son distintos tipos de ángeles. Entonces, de inferior a superior son ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Cabe preguntarse por qué se llama comedia a esta obra, porque no es muy graciosa. Entonces, lo explica el mismo Dante Alighieri. Dice que la tragedia tiene un principio que es admirable y tranquilo, pero luego se llega a un final catastrófico y horrible. En cambio, la comedia empieza con algo adverso y tremendo, que es el infierno, y termina con la visión del paraíso favorable, deseable y grata. Entonces, él le llamó la comedia. Fue Boccaccio, un gran autor también un poco posterior a Dante, quien comenta el poema y le habla de la Divina Comedia. Y ya quedó el título, la Divina Comedia. Bien, entonces vamos a comentar en los últimos 5 minutos que nos quedan algunas partes del último canto, el canto 33 del Paraíso. Entonces, Beatriz le pide a San Bernardo que interceda a la Virgen, con la Virgen, para que Dante pueda contemplar a Dios. Y entonces Bernardo habla con la Virgen. Dice, Virgen Madre, hija de tu Hijo. Acá hay una teología muy profunda. Es hija de tu Hijo, porque el Hijo de la Virgen es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, la Virgen también es hija de Dios. Bueno, no voy a comentar todo porque sería imposible. Virgen Madre, hija de tu Hijo, humilde y alta más que otra criatura, término fijo del consejo eterno. Tú eres quien la humana natura ennobleció tanto que su hacedor no desdeñó hacerse su hechura. O sea, es una criatura, pero Cristo se hace nace en el seno de una criatura. Tu hacedor, quien te hizo, sale del vientre de la Virgen. En tu vientre se reencendió el amor, a cuyo color en la eterna paz ha germinado así esta flor. Para nosotros eres aquí meridiana faz de caridad, y abajo entre los mortales eres de la esperanza fuente vivaz. Señora, eres tan grande y tanto vales, que quien quiere gracia y a ti no se acoge, su deseo quiere que sin alas vuele. Si no pedimos las cosas a través de la Virgen, no conseguimos esas gracias. La Virgen es medianera de todas las gracias. Hay que leer la Divina Comedia en una edición que tenga notas que expliquen las cosas, porque si no, uno no se entera ni de una cuarta parte. Tu benignidad no solo socorre a quien demanda, mas muchas veces liberal al demandar precede. Muchas veces la Virgen se adelanta antes de que alguien le pida algo. En ti misericordia, en ti piedad, en ti magnificencia, en ti se aduna cuanto en la criatura hay de bondad. Ahora Dante, que lo tiene ahí,
que de la ínfima laguna del universo hasta aquí ha visto las vidas espirituales una a una, este hombre que pasó por todo el infierno, por el purgatorio, te suplica, por gracia de virtud tanta, que puedas con los ojos alzarse más alto hasta la última salud, la última salvación, contemplar a Dios. Y yo, que nunca por mi propio ver me inflamé como hago por el suyo, todas mis preces te ofrezco y ruego que no sean escasas, porque de toda nube lo desligues de su mortalidad con tus ruegos, para que el sumo placer se le despliegue. Quítale las nubes de los ojos para que pueda ver a Dios. Aún más te ruego, reina, que puedes lo que quieres, que conserves sanos luego de tanto ver sus afectos, que no se muera. Uno ve a Dios cuando se muere, que no se nos muera, que pueda volver a la tierra para poder contar todo lo que dio. Venza a tu guardia las mociones humanas. Mira a Beatriz, con cuantos beatos a favor de mis ruegos juntan las manos. Entonces la Virgen accede a la petición de San Bernardo y entonces ahora describe la visión que tiene de Dios, que no se entiende mucho y es lógico, porque ya lo decía San Pablo. San Pablo contempló, estuvo en el cielo, tuvo una visión, y cuando le preguntan ¿qué había? Dice, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado a aquellos que le aman. Bueno, gracias. Mucho no, es algo que no podemos contar. Entonces, vamos a leer algunos versos, hay que acabar. Aquellos ojos de Dios amados y venerados, fijos en el orador, demostraron cuánto los ruegos devotos le son gratos. De allí a la eterna luz se alzaron, de lo cual no debe creerse que pueda una criatura dirigir un mirar tan claro. Y yo, que al final de todos mis deseos me acercaba, como era natural, calmé el ardor en mí de mi deseo. Es decir, uno lo que anhela es la felicidad está en Dios. Mirando a Dios, uno ya no tiene ningún deseo, porque todos sus deseos han sido cumplidos. De aquí en adelante mi mirar fue mayor que nuestra charla. Es algo que no puedo contar con lo que estoy diciendo, que a la visión cede y cede a la memoria a grandeza tanta. No puedo contar todo lo que vi porque es algo que me excede completamente. Oh suprema luz, que te elevas tanto de los mortales conceptos, a mi mente presta de nuevo un poco de lo que parecías, de lo que aparecía, ¿no? Y haz mi lengua tan potente que al menos una chispa de tu gloria pueda dejar a la futura gente. Aunque sea un poquito de tu gloria, yo lo pueda transmitir. Porque se trata de que tiene que volver para contar la maravilla que es Dios y que hay que evitar irse al infierno y, si pueden, salvarse del purgatorio para ir al cielo. Eso es el mensaje que quiere transmitir Dante. Oh abundante gracia, por la que presumí fijar la vista en